Ahora le damos, por favor, la palabra a Edgar Ocampo Telles, que nos va a hablar sobre el panorama, los desafíos del modelo energético convencional sostenible en México. Mientras hago la presentación, él es profesor invitado y colaborador externo de la UNAM, en la UNAM y en el ITAM, para impartir cursos diplomados sobre hidrocarburos e inversiones en energía. Desde hace 13 años es analista y especialista en temas de hidrocarburos, consumo de energía y prospectiva de modelos energéticos. Es integrante de la AEREN, que es la Asociación para el Estudio de los Recursos Energéticos en España, y además ha colaborado en países como Francia. Ha escrito ensayos y columnas en periódicos, revistas y artículos sobre temas de energía, electricidad y petróleo. Ha publicado libros en coautoría sobre la reforma energética y desarrollo industrial y activos energéticos y desarrollo. Ha impartido más de 50 conferencias sobre consumo mundial de energía y petróleo en diversos foros, tanto académicos como de instancias gubernamentales. Le damos la palabra, por favor. Edgar, bienvenido. Muchas gracias a la doctora Leticia, a la doctora Teresa Salazar por la invitación. Muchas gracias por estar el día de hoy aquí. Yo voy a tratar de contextualizar en dónde se ubica el fracking en el consumo mundial de energía. Cada vez que nos interesamos a un tema o nos acercamos a un problema y queremos entenderlo, es fundamental entender las leyes básicas que condicionan el comportamiento tendencial de ese proceso. Normalmente somos seducidos por los aspectos concretos que se observan del problema. Por ejemplo, en este caso ha sido ampliamente expuesto el problema del fracking, el problema ambiental y el problema social, que son muy graves, gravísimos. Pero estas leyes básicas que condicionan el comportamiento tendencial del por qué la humanidad está explotando el fracking son aún más graves, mucho, mucho más graves. Y esa es la intención del trabajo que les voy a presentar. Es una síntesis de un trabajo que se acaba de publicar en la UNAM y el Colegio de México. Es una iniciativa, se llama México 2018, Responsabilidad del Porvenir. Se tocan muchos aspectos de nuestro país en el ámbito económico, internacional, político, cultural, y hay una parte de energía que me correspondió a mí desarrollar y es hoy lo que les voy a presentar, y esto ya forma parte de una asignatura en el Diplomado de Energía de la UNAM y en el Diplomado de Inversiones de Energía en el ITAM. Entonces, mi primera pregunta es ¿por qué la humanidad está explotando el peor petróleo del mundo? O sea, el peor, el shale o las lutitas, el fracking es el peor petróleo del mundo, pero también, ¿por qué estamos explotando el petróleo de aguas profundas? O sea, ¿tan desesperados estamos? ¿Por qué estamos explotando el petróleo de Alberta, Canadá, que es aún más terrorífico que el shale y el fracking? Porque ahí se devasta todo, no queda nada. Esta es una imagen de Alberta, Canadá. Hay que devastar el bosque pristino que existía ahí antes para poder hacer este trabajo de minería. Ese es el shale. Y también me pregunto por qué estamos intentando perforar en el Ártico y en las zonas polares, ¿no? Si son las zonas de mayor riesgo, de mayor dificultad. Yo voy a abordar el tema desde los aspectos técnicos. No me voy a meter a abordar los aspectos sociales o ambientales. Es simplemente la parte técnica que me parece una locura. Y entonces la pregunta que surge aquí, ¿cuál es la ley fundamental, la ley básica que tiene a la humanidad hoy explotando todas estas cosas e incluidas las renovables? Porque las renovables no son nada limpias, nada ecológicas y nada ambientales. También tienen una parte de degradación del medio ambiente, de invasión industrial del territorio y de aumento del extractivismo mundial. Entonces, ¿qué le está pasando a la humanidad? Básicamente, la conclusión es esta. Esta es la gran conclusión por la cual la humanidad está desesperada por sacar toda la energía que pueda. Estamos transitando de fuentes de energía de alta concentración a fuentes de energía difusas, dispersas, y el shale o el fracking es uno de estos casos. Lo voy a complementar.
Pero antes de pasar a esta parte, quisiera hacerles una especie de caricatura de lo que la humanidad está enfrentando, ¿no? Imaginen ustedes que organizan una fiesta, invitan a 100 personas y entonces disponen de decenas de cartones de cerveza, los mejores whiskies, los mejores rones, los mejores vinos, pero prevén que estos cuates, como son bien alcohólicos, pues vamos a tener unas botellitas por ahí de ron barato, un ron muy barato y de cosas muy baratas por si los cuates se aferran y siguen tomando, ¿no? Resulta que se desarrolla la fiesta y dejas todo ahí puesto, dejas tanto el ron malo como el ron bueno por ahí, y entonces la fiesta empieza a abordar ¿qué? Pues lo bueno, y empiezan a agotarse los mejores licores que tienes ahí. Ya cuando el fervor etílico tiene a la gente desesperada, entonces se pasan al ron malo. Este es el ron malo, todo lo que estamos viendo acá. Y cuando se acaba el ron malo, entonces empezamos a buscar en a la cena el botiquín del baño y alguien encuentra alcohol de curación y dice, miren, pues esto no es ron, pero se puede beber y vamos a continuar la fiesta. Y estamos llegando al grado de que alguien va a la alacena y dice, miren, encontré ácido muriático. Eso también se puede beber, quién sabe qué efecto tenga, pero suena bien. Esto es lo que está ocurriendo al planeta, a la humanidad. Estamos desesperados tratando de rascar lo que se pueda para continuar con esta fiesta. En esa lógica estamos. Estamos atrapados todos en esta lógica. Y es responsabilidad de todos nosotros, esto del shale, lo que vamos a ver aquí, todos somos parte de esta historia, incluido yo. Y es algo muy importante que tenemos que entender. Lo que ocurre con el shale es el peor tipo de explotación petrolera que existe en el mundo. Antes, hace 100 años, en 1908, en el Pozo Dos Bocas de la Pearson and Son, se extrajeron 100,000 barriles al día. 100,000, un solo pozo. En 1910, el Pozo Potrero del Llano número 4, 100,000 barriles al día. Y uno de los pozos más productivos del mundo, el Pozo Cerro Azul 4, muy famoso de la Huasteca Petroleum Company, 260,000 barriles, solamente ese pozo, hace 100 años. ¿Qué está ocurriendo hoy? Vamos a ver lo que saca el shale. Vamos a ver lo que saca la tecnología más avanzada del mundo. 700 barriles al día. Eso extrae un pozo de shale. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué estamos trabajando pozos que tienen una productividad pésima? Y no hablo de los daños ambientales ni de los daños sociales. Simplemente la cuestión técnica. Antes yo sacaba 100,000 barriles, ahora saco 700. ¿Por qué me tengo que conformar con eso? ¿Tan desesperados estamos? O sea, ya estamos en la fase del ácido muriático. En una ocasión, voy a hacer un paréntesis, en una ocasión estaba yo en un foro igual de oposición a las industrias petroleras y yo les decía, yo espero que todos ustedes estén verdaderamente de manera honesta en contra de las petroleras, pero no estén diciendo, ojalá estas petroleras puedan abastecer la gasolina que consumo en mi carro. ¿Sí? O sea, hay que tener claro esto. Todos somos parte de este circo energético. Antes, el petróleo se extraía así, a guarache, con cadenas, con machetes, con tablas. O sea, no había Land Rovers, no había tecnología. La gente iba así, en mulas y en yeguas, y así iban a explotar. Hoy la explotación es así. Antes se invertía muy poca energía. Si nosotros hacemos una suma y cuantificamos energéticamente lo que se invierte aquí y la cantidad de barriles que salían antes, la inversión energética es muy baja y el resultado es muy alto. ¿Qué tenemos hoy? Tenemos aquí 16 camiones gigantescos de bombas de alta presión para inyectar agua a muy alta presión, fracturar la roca y les agregamos apuntalantes. Son unas pequeñas esferitas que evitan que la fractura se cierre. Esos apuntalantes quedan ahí. Y se necesitan más o menos, Claudia hablaron los compañeros de la cantidad de agua que se necesita, no nos dicen mucho el dato, pero para que se imaginen son 1000 viajes de un tráiler completo de agua para un pozo. 1000 viajes. O sea, 1000 viajes. O sea, va el camión, deposita el agua y regresa. 1, 2, 3, 1000 viajes por cada pozo. Ida y vuelta. Entonces estamos gastando mucho más energía para obtener menos energía. Y eso se va agravando en el tiempo.
Si nosotros hacemos un conteo de los pozos que se dedicaron a solamente al shale en Estados Unidos, más o menos en el 2014 se llegaron a 2.000 o 1.500 pozos en cuanto al oil shale. Y a nivel internacional fueron 1.500 pozos para una producción de solo 4 millones de barriles. Y a nivel planetario, 1.000 pozos, o sea, no 1.000 pozos, 1.000 equipos de perforación trabajando para administrar una producción de 80 millones de barriles. Esto también es un síntoma muy, muy grave. Esto ocurre en el shale. Se necesitan muchísimos pozos para sacar una poca producción. En cuanto a la inversión, también hay un reflejo inmediato. Se destinaron en el 2014 $200,000 millones solo al negocio del shale para administrar una producción de 4 millones de barriles al día. Mientras tanto, en el resto del planeta se gastaron más o menos unos $450,000 millones para administrar una producción de 80 millones de barriles al día. Eso es muy grave. Si nosotros analizamos más de cerca esta gráfica, es una gráfica de Barclays, vemos cómo se estabilizaba la inversión, estaba estabilizada la inversión en producción y extracción de petróleo hasta por ahí del 2002 y de repente viene un punto de inflexión. Y yo sobrepuse estos datos, que son la producción mundial de petróleo, para ver si realmente esta inflexión también se repercutía en la gráfica de producción mundial de petróleo, y no fue así. Observamos cómo antes el gap que había entre inversión y producción era muy amplio y ese gap se cerró. Este gap va a pasar por encima de la producción. Eso también es un síntoma muy grave. Entremos más detalladamente a lo que son las leyes básicas de este proceso de consumo mundial de energía. La humanidad, si nos remontamos hace 8.000 años, siempre tuvo una población mucho menor a los 300 millones de habitantes, hasta que de repente ¡pum!, y nos fuimos a 7.500 millones de habitantes. Justo este punto de inflexión coincide con el inicio de los combustibles fósiles. Primero fue el carbón. No solamente nuestra cantidad aumentó, sino que algo que agrava el problema es que nuestra capacidad per cápita por cada ser humano de consumo de energía ha aumentado. Antes vivíamos en casas que consumían 1.5 kilowatts hora al día, después mejoramos y pasamos a 4 kilowatts, después a 8, y ahora hay casas que consumen 30 o 40 kilowatts hora al día, y si ustedes quieren enchufar su vehículo eléctrico, muy lindo y muy limpio, probablemente lleguen a 70 kilowatts hora al día. Somos una especie energívora y no lo entendemos. Pensamos que cambiando nuestro consumo energético sucio a consumo energético limpio vamos a resolver el problema, y no es así. Hace 200 años, esa es una abstracción que yo hago para entender esta relación entre dos componentes que es población y energía. Este pequeño círculo representa la población hace 200 años, éramos 1.000 millones, y este gran círculo representa todos los recursos energéticos, naturales, mineros y todo que existían en el planeta. Nosotros no habíamos rascado nada hasta entonces, todo estaba intacto. ¿Qué pasó 200 años después? La población aumentó hasta 7.500 millones de habitantes. ¿Y qué pasó simultáneamente con los recursos? Disminuyeron. ¿Qué va a pasar a unos 30 años? Pues la población va a seguir aumentando, según los indicadores de población mundial, y los recursos se van a seguir agotando. De esta parte que queda, de ahí tienen que salir las renovables. Las renovables están atrapadas en el mismo comportamiento tendencial de agotamiento de los recursos. Y eso no lo entendemos. Esta es una gráfica que muestra el comportamiento tendencial del consumo de energía que hizo la humanidad. Esta gráfica, lo que está aquí abajo es madera, luego carbón, luego petróleo, gas, en azul claro la nuclear, en azul oscuro la hidráulica y en amarillo las renovables. Con esta gráfica quiero enfatizar que en cada transición energética un nuevo tipo de energía no sustituye al anterior. No ha ocurrido en los últimos 200 años, entonces dudo mucho que las renovables vayan a sustituir a los combustibles fósiles. Eso va en contra de los últimos 200 años del proceso tendencial en el que estamos atrapados. Se tiende a decir cuando la humanidad pasó de la madera al carbón, o se tiende a decir cuando la humanidad pasó del carbón al petróleo, así.
No es correcto. Hay que decir cuando la humanidad utilizaba madera y agregó carbón, o cuando la humanidad utilizaba madera, carbón y agregó el petróleo. Cada nuevo tipo de energía que se va agregando solo satisface las crecientes necesidades de la humanidad. No sustituye nada. Es mínimo la sustitución. Otro punto crítico de estas leyes básicas que nos tienen atrapados en este comportamiento tendencial del que no podemos escapar es que la densidad energética del nuevo tipo de energía siempre había sido superior a la anterior. La madera, con 1 kilo de madera yo puedo producir, si la quemo, 4 kilowatts hora. Si yo quemo 1 kilo de carbón puedo producir 9, duplica la capacidad. Si yo utilizo el petróleo son 12 kilowatts hora por kilogramo. El gas más o menos anda por ahí, pero las renovables se desploman. Su densidad energética es mucho menor a lo que actualmente tenemos o estamos utilizando. Finalmente, el aumento exponencial del consumo de energía es muy reciente, a partir de 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, más o menos aquí, cuando consumíamos 2.000 millones de toneladas de petróleo equivalente. Son unidades de energía, no quiere decir que sean petróleo. Y en tan solo 70 años, es decir, la vida de mi abuelo, en tan solo la vida de mi abuelo, multiplicamos por 7 ese consumo. Otro de los procesos que nos tienen condicionados es el proceso de aprovechamiento de los recursos energéticos. Primero se explotan los recursos más fáciles, más económicos, más abundantes, siempre, en la hidráulica, en la solar, en la eólica. Siempre nos vamos a los mejores sitios y dejamos para después los peores. Lo mismo nos ocurrió en el petróleo. Se describe en el proceso de aprovechamiento, en el tiempo, una curva que al inicio todo empieza muy fácil, todo es fiesta, después se complican las cosas y finalmente terminamos abandonando los proyectos. En donde esta parte es lo fácil, esta es la intermedia que es difícil y lo muy difícil está aquí. Eso ocurre con todos los procesos de aprovechamiento de energía a nivel mundial. Ocurrió con los descubrimientos de petróleo. Esta es una gráfica de Bloomberg, de la empresa financiera Bloomberg, en donde se pusieron a contar por año los descubrimientos mundiales de petróleo y vemos cómo esta curva demuestra que los mayores descubrimientos de petróleo en el mundo ocurrieron hace más de 50 años. Hace más de 50 años. Y a la fecha ya no estamos encontrando petróleo. Y estamos metidos, desesperados, tratando de sacar el shale, que es el peor petróleo del planeta. Si yo representara, en cuanto a México, si yo representara en este barril todos los recursos de reservas petroleras mexicanas que han sido identificados en 100 años de trabajos, es más o menos una cantidad de 94,000 millones de barriles, pero no todo el petróleo es igual. Si lo clasificamos por su grado de complejidad, atendiendo a esto que acabamos de decir en las láminas anteriores, la parte de arriba es la fácil, la intermedia es la difícil y hasta abajo es la muy difícil. ¿Dónde creen ustedes que está el shale? El fracking. Está aquí abajo. Aquí está el fracking. Aquí está Chicontepec, aquí están las aguas profundas, aquí está Alberta, Canadá, aquí está el petróleo, ahí está todo. ¿Cuánto hemos consumido de nuestro barril? El 63%. Por eso México está desesperado por entrar al Golfo de México y al fracking y al Chicontepec, al yacimiento Chicontepec, que también es un yacimiento con muy alto grado de complejidad técnica para su desarrollo. Estamos desesperados por eso que queda. Esta es una gráfica que muestra cómo Noruega, que es un país que tiene las mejores condiciones de desarrollo tecnológicas, financieras y legales para desarrollar su producción petrolera. Es una gráfica que va de 1970 hasta el 2030 y vemos cómo rápidamente la producción noruega alcanzó 1 millón, 2 millones, 3 millones de barriles al día. Pero de pronto, en el 2001, todo se interrumpió y el proceso cambió. Estaban atrapados en este proceso tendencial, esta ley básica que es inapelable, irreversible, irrevocable, que es una curva de campana. Siempre al principio la fiesta está muy bien, después se pone caliente y al final todo el mundo se empieza a enojar. Lo mismo ocurrió con la hidráulica. La hidráulica se está promoviendo como una de las grandes vertientes de posibilidad de las fuentes renovables. Ya fue explotada la hidráulica, tiene poca capacidad de desarrollo, cuando mucho un 10, un 15% de lo que actualmente se está explotando.
¿Por qué? Porque la iniciamos hace 100 años, ¿no? Este es un análisis de 32,000 presas que se han construido a nivel mundial y vemos cómo esta tendencia venía con un comportamiento de menos de 100 presas anuales y de repente estalla. Miren cómo coincide con 1945, justo cuando empezamos a meter máquinas en todos los procesos de construcción, gracias al petróleo. Vemos cómo esta curva, de la cual estamos atrapados, esta ley básica, se repite aquí. Después de 1970, ya nadie construyó de manera tan importante. Además, esto se refleja en el proceso de incremento de la capacidad de producción de energía. Esta es una gráfica que va del 2000 al 2010 de toda la producción europea de energía renovable y vemos cómo la hidráulica está estancada. ¿Por qué está estancada la hidráulica en Europa? Porque ya se construyó toda, porque ya no puede crecer. Cuando se ocupan los espacios de las energías renovables, ya no pueden crecer. En México, cuando se ocupa el istmo de Tehuantepec, ya no va a haber más eólica. Nos vamos a ir a tratar de desarrollar Tamaulipas y después la costa, la península de Yucatán y Tantán. Hasta ahí llegó la eólica. Además, otra de las grandes leyes que nos tiene totalmente presos son las condiciones de dispersión geográfica y concentración de los recursos energéticos. La distribución no es homogénea y tienden a concentrarse grandes acumulaciones. En el caso de eólica en México, este es un mapa de la Asociación Mexicana de la Industria Eólica, de la Energía Eólica, y se detectan claramente 3 sitios con alto potencial de desarrollo eólico, que es el istmo de Tehuantepec, el istmo de Tehuantepec, aquí en Tamaulipas y toda la costa de la península de Yucatán. El resto del país no tiene condiciones tan aptas para el viento. En el caso de la hidráulica de los Estados Unidos, ya fue construida, ya fue totalmente ocupada. No hay más posibilidades de desarrollo de la hidráulica en Estados Unidos más que la mini hidráulica. Toda se encuentra concentrada en esta parte de la costa del Pacífico y vemos cómo hay áreas que no tienen nada, ¿no? En cuanto al recurso eólico norteamericano, también ocurre lo mismo. La mayor parte del consumo eléctrico se encuentra aquí y la mayor parte del recurso eólico se encuentra hasta acá. Hay que hacer un tendido muy importante de líneas eléctricas para poder llevar esa energía. Condiciones de dispersión de los recursos petroleros. Existen en el mundo 200 países, más o menos, dependiendo de quién se cinde, de quién se fractura, etcétera, si Barcelona pasa a ser un país o no. Cataluña, perdón. ¿Cuántos países creen ustedes que tienen petróleo de esos 200? Recuerden, la dispersión no es homogénea y tienden a ocurrir grandes acumulaciones. Si yo cuento los primeros 5 países con más reservas planetarias, con estas reservas, ahí está el 62% del petróleo mundial. El 62%. Si yo le sumo 3 países más, con estas reservas, está el 80% de todas las reservas mundiales. Y si sumo 6, está casi todo el petróleo del mundo. 92%. Por eso estamos explotando el shale. Por eso estamos explotando aguas profundas, por eso estamos explotando las arenas bituminosas de Alberta, Canadá, y por eso vamos a ir al mar de Barents a explotar petróleo. México está aquí. Si hiciéramos el mismo ejercicio con el mundo, este barril representa todas las reservas que hasta el momento probadas han sido identificadas. No todo el petróleo es igual y hemos sacado el 43%. Ya salió la mejor parte del petróleo mundial, ya la extrajimos. Digamos, las mejores botellas de ron, las mejores botellas de vino, ya no las echamos. En cuanto a nivel mundial, ya estamos en el ron barato, haciendo referencia al ejemplo que les hice al principio. Nos quedan 1.7 millones de barriles de petróleo. ¿Para cuánto tiempo nos queda? Si hacemos un análisis del ritmo con el que estamos consumiendo el petróleo en el mundo, son 90 millones de barriles al día. Si lo multiplicamos por 365 días, da 33,000 millones de barriles al día. Eso da más o menos unos 1 millón de millones de barriles cada 30 años. Es decir, si regreso a esta gráfica, que en 30 años nuestro barril va a quedar así. ¿Qué es lo que nos va a quedar? Shale, lutitas, fracking, aguas profundas, el petróleo polar y las arenas de Alberta. Y hay una gran expectación por desarrollar el
Es un petróleo aceitoso de Venezuela, está en el Orinoco, le llaman la Orinoco-emulsión. Hay como 200,000 millones de barriles ahí, es muy similar a lo de Alberta. La humanidad actualmente depende en un 38% del petróleo, 22% del carbón, 21% del gas. La hidráulica nunca despuntó, se quedó en 3%. Seguimos consumiendo muchísima madera y el viento y la solar representan esto. Si hacemos todos contra la eólica y la solar, el estado actual de nuestro planeta es así. Eso es lo que representa la eólica y la solar con respecto al resto de los combustibles que la humanidad consume de manera frenética. Y si hacemos un análisis de lo que ha aumentado más en cuanto al consumo de energía en los últimos 15 años, lo que más ha aumentado es el carbón. La humanidad ha puesto a disposición más capacidad de carbón que cualquiera de las otras. Segundo lugar, el gas, y tercer lugar, el petróleo. ¿Y qué es lo que está llevando a este proceso dramático de aumento constante del consumo de energía? Es este tótem sagrado que se llama automóvil. Esta es una camioneta GMC de Denali que tiene un motor de 420 caballos de fuerza. Si lo multiplicamos por electricidad en watts, sería, si lo quieren eléctrico, es lo mismo, no cambia nada. No es más verde o más limpio. Es exactamente lo mismo. Son 320 kilowatts de potencia. ¿A qué equivalen 320 kilowatts de potencia? Si yo quito el motor que está aquí adentro de esta camioneta y se lo pego a un generador eléctrico, este es el generador eléctrico y este es el motor, este generador eléctrico es capaz de iluminar 150 casas. 150 casas. Ahí está nuestro gran problema o nuestro gran comportamiento tendencial que nos tiene atrapados y que nadie se escapa. Cuando alguien prende esta camioneta tiene la capacidad de iluminar todo lo que hay dentro de 150 casas. Revisemos un poco lo que ha sido el avance de los programas energéticos limpios, verdes, renovables. Uno de ellos es el de Alemania, se llama Energiewende. En el año 2000 inició este proyecto. Ellos se propusieron que para el 2020 el 18% de su consumo primario de energía saliera de las renovables. ¿Cómo van estos amigos? Pues no van muy bien. El 87% de su consumo primario de energía sigue siendo de fuentes no renovables. Las fuentes renovables apenas representan el 13%. Y actualmente el viento solo representa el 2%. Y aquí hay una situación mucho más grave. Y quiero hacer un anuncio mundial y oficial desde aquí, desde la UNAM. Alemania tiene 28,000 turbinas construidas. Todo el paisaje alemán está lleno de turbinas, con todos los daños ambientales que generan estas turbinas, porque están dañando a las aves migratorias. Las aspas de estas turbinas van más o menos a unos 300 kilómetros por hora en sus puntas, no en el centro, sino en sus puntas, y están aniquilando especies como murciélagos, pelícanos, garzas, todo tipo de aves. Y ya tienen instalados 50 gigawatts de potencia los alemanes y solo representa el 21% de su consumo primario de energía. Al parecer, según fuentes de altos funcionarios de empresas de la eólica, ellos no tienen más allá de expectativa de 60 gigawatts de potencia en Alemania. ¿Por qué? Porque todo el país ya está saturado. Ya se ocuparon todos los espacios. Lo más que pueden hacer es repotenciar las áreas que tienen turbinas pequeñas y cambiarlas por turbinas gigantes que miden 300 metros de altura. Bueno, no tantos, ¿no? Como unos 200 metros de altura. Entonces quiere decir que la eólica fracasó en Alemania. Esto es un anuncio oficial. Yo estaba esperando un buen sitio para hacerlo. Lo hago desde aquí. La eólica fracasó en Alemania. Y fracasará en cualquier país. Los alemanes han intentado reducir sus emisiones de gas de efecto invernadero. Su idea es llegar a 751 millones de toneladas de emisión a partir de el escenario de 1990 que emitían 1.252 millones de toneladas anuales. Entonces es un presupuesto de 500 millones Pero aquí hay una trampa. Los alemanes son tienen mucha astucia para engañar. El programa alemán inicia en el 2000, no en el 90. Entonces mi pregunta es, ¿por qué fijan
como parámetro el 90, si debieron haber fijado el 2000, ¿no? En el 2000 ya había un avance de deterioro de emisiones de 200 millones de toneladas que fue ocasionado cuando las dos Alemanias se unifican y una parte de la industria alemana del este tuvo que ser desmantelada y dejó de emitir CO2. Entonces, fue bien fácil. No fueron las renovables quienes hicieron la mayor parte del camino en Alemania. Fue la unificación industrial de esos dos países. Y las malas noticias es que para este año se espera que las emisiones remonten a 950, es decir, el camino que llevan los alemanes avanzados son solo 300 millones de toneladas de reducción, pero recuerden, la mayor parte ocurrió antes de que iniciaran su proceso, su programa de renovables. Las renovables no tuvieron nada que ver con esta reducción de 200 millones. Y lo más curioso es que tan solo en un año, vean aquí, justo en la crisis económica mundial, hubo una reducción de 70 millones nada más en un solo año. Es decir, una crisis económica es más capaz de reducir las emisiones de un país que todo un proyecto verde de renovables. Es así como construyeron los alemanes su parque nuclear, su parque eléctrico. Todo esto es convencional y todo esto es renovable. Lo que está de la línea roja para arriba es renovable. Vean cómo aumenta el viento, vean cómo aumenta el sol, pero la hidráulica no aumenta. La hidráulica no aumenta en Alemania. ¿Por qué? Porque está atrapada en este comportamiento tendencial. Es una ley básica. Ya se saturó la hidráulica en Alemania. Ya no tiene posibilidades de crecer. Y eso mismo va a ocurrir con el viento en breve, en unos 5 o 10 años. Y lo mismo va a ocurrir con la solar. Va a llegar un momento en que no van a poder seguir tapizando más espacios de solar. El 47% de su parque es convencional fósil y el 53% es renovable. Pero a la hora de generar, el convencional fósil genera más que el renovable, por la intermitencia. China es básicamente una nación de carbón. El 63%, el 64% es consumo de carbón primario de energía. Y cuando hablan de que China está haciendo grandes esfuerzos en renovables, a cada rato hay desplegados de la propaganda del lobby renovable que dicen que China está invirtiendo muy fuerte en renovables. Pues aquí dice que en 2016 China agregó 48 gigas de carbón. Entonces sí, no es muy real esto. Japón, que tuvo la gran oportunidad después de Fukushima de volverse renovable, pasó del carbón del 22 al 27 y del gas natural desde el 18 al 23. Entonces no fue la renovable quien está resolviendo el problema en Japón, más bien le están metiendo más a los combustibles fósiles. Limitantes técnicas y físicas de las fuentes renovables. Es por esto que estamos atrapados. Estas son leyes que no se pueden resolver, a pesar de que el entusiasmo tecno-optimista quiera decirnos que las renovables son la solución. Si yo pongo a funcionar una tecnología eléctrica todo el año, me genera 8.7 gigawatts hora al día. Todas las convencionales andan alrededor de este promedio, pero las renovables no. La peor es la solar. La solar solamente funciona una octava parte neta del año en generación. Y esto, el poderoso parque industrial no lo tolera. Hemos construido una sociedad basada en combustibles fósiles y de repente estamos diciendo, ¿sabes qué? No funciona esto, hay que cambiarlo por renovables. Debimos de haber construido este parque industrial basado en renovables y no en fuentes fósiles. Esto es parte de la intermitencia de la solar, me lo voy a brincar porque ya se está terminando mi tiempo. Estamos pensando resolver el problema de la intermitencia de la eólica y la solar con bancos de baterías. Es otra de las aberraciones técnicas que me parece difíciles de resolver. Hay que poner grandes instalaciones de pilas, hay que extraer muchísimo litio. Imagínense la geopolítica ahora en Chile, en Argentina por el litio, que además necesitan aire acondicionado. Las pilas cuando se cargan necesitan aire acondicionado, entonces hay un gasto. Además, un año tiene 8.700 horas, esto es un año completo, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. La eólica solo funciona unas 2.700 horas al día, y entonces, ¿qué va a hacer la eólica? ¿Inyectar a la red o va a cargar las pilas? En caso de que cargara las pilas, pues esto es lo que nos van a entregar las pilas. ¿Qué pasa con el resto del año? Tendríamos que construir un parque eólico 4 veces mayor de lo que necesitamos en energía eléctrica, y un parque de almacenamiento de baterías 5 veces o 7 veces mayor de lo que consumimos de energía para más o menos resolver esta ecuación. Eso va a llevar al extractivismo y a la minería, a un boom
impresionante. Este es un cálculo de lo que necesitaríamos para sustituir tan solo 1.000 megawatts de potencia, que generan 6.000, 5.500 de sol, se necesitan 3.000 megawatts de viento y 2.500 de hidráulica. Es mucho mayor, hay que multiplicar por 3 o 5, dependiendo de la tecnología, lo que queremos hacer si queremos hacer esta transición. Y en cuanto a la superficie es peor. Una central de estas cabe en 1 kilómetro cuadrado, y esto, para producir esta cantidad, se necesitan 50 kilómetros cuadrados en el caso de la solar, 150 en el caso de la eólica y 220 en el caso de la hidráulica. Para que tengan una idea de la dimensión, un parque solar necesario para producir esa energía es de este tamaño. Esto es el viaducto, este es el circuito interior, esto es Reforma, y una central convencional solamente tiene este impacto. El impacto social de la expansión de la eólica y la solar va a ser muy fuerte en nuestro país. El modelo energético mexicano pues está basado básicamente en el petróleo. Me lo voy a brincar. Y esta es la gráfica de cómo México ha producido su petróleo hasta el 2015. Íbamos en menos de 500,000, aumentó muy rápidamente, llegamos a los 3.4 millones de barriles y a partir de ahí se empezó a desplomar la producción. Lo más probable es que la producción mexicana continúe desplomándose. La reforma energética, lo más que va a lograr habilitar para sacar petróleo es esto. Vamos a estar más o menos en 1.5 millones de barriles diarios en el 2040. Se repite esta ley que nos tiene atrapados. Este es el consumo de México, me lo voy a brincar rápido. Este es el parque eléctrico de nuestro país. Este es el ritmo con el que nuestras ansias y nuestro fervor de consumo energético ha ido aumentando en los últimos 15 años a un ritmo del 2%. ¿Y quién creen que es el que más consume de todos estos comensales? El transporte. Si nosotros queremos hacer un modelo energético diferente para México, las principales acciones que se tienen que hacer es controlar este voraz sector de nuestro país. Si no disminuimos el tamaño del transporte, en el caso de estas camionetas, si no disminuimos la potencia de los vehículos, no vamos a resolver nada. Por más bombillas ahorradoras que cambiemos en nuestras casas. Este es el potencial renovable de nuestro país. Esta es la hidráulica, es la eólica, la solar. Este es el total que la CENER dice que tenemos. Más o menos da 400 terawatts hora al año. Y entonces yo les propongo 3 modelos para que vean cuál funciona. Este es el de la CENER. La CENER propone que la generación eléctrica hacia el 2050 sea 50% energías limpias y 50% con fósiles. Les propongo un segundo modelo en el que toda la generación sea eólica, renovable, y un tercer modelo que cambia el paradigma. Dejemos de crecer. Dejemos de crecer. A ver si eso tiene más incidencia sobre el problema energético que estamos enfrentando. Es decir, hacemos una reducción y control de la energía. Ya no se permiten las camionetas de Nali. Ya no. A partir del 2020, 2022, los vehículos privados solo podrán pesar 1 tonelada, no más. Y hazle como quieras, mete ahí lo que quieras. Y el motor no puede pasar de una potencia de 70 caballos de fuerza o 50 kilowatts de potencia si es eléctrico. Y hazle como quieras. Entonces nuestros carros se van a parecer más a un March o a un Aveo o a un carrito pequeño que a estas monstruosas camionetas. Esto ya pasó en la humanidad. Esto ya ocurrió, no estoy inventando nada nuevo, ni es una locura. Cuando existieron estos embargos petroleros en los años 80, todas las armadoras internacionales empezaron a hacer carros más pequeños. Revisen los modelos y van a ver que de repente los modelos eran gigantes y empezaron a hacerse pequeños. Y de repente otra vez surgió la tranquilidad de que teníamos petróleo y volvieron a hacer estos monstruos. ¿Cómo operan estos 3 modelos? Si nosotros analizamos el primer modelo, el modelo de la CENER, nuestro consumo actual de energía, todo el país, son 300 terawatts hora anuales. Podría incrementarse, si dejamos la demanda irse a los cielos, a 860 terawatts hora al día, por incluir el 30% de nuestro parque vehicular eléctrico. Y nuestra capacidad renovable es esto. La pregunta es, ¿de dónde van a salir más o menos 500 terawatts hora para el país? ¿De dónde? Tiene que salir o del gas, o de la nuclear, o del carbón. Entonces hay que pensar. En el caso de que sea renovable,
y se incremente más la capacidad del transporte eléctrico y lleguemos a 50%, podemos tener un consumo colosal de 1,000 millones de terawatts anuales en nuestro país. Recuerden, las renovables solamente tienen 400. Si intentamos controlar la demanda a través de medidas simples, que por cierto no cuestan, podríamos, o cuestan menos que los programas de energías renovables, podríamos controlar la demanda hasta unos 330 y recuerden, con un 5% de penetración de vehículos eléctricos, nuestra capacidad o potencial renovable todavía podría cubrirla. Entonces, me parece que la herramienta de la reducción del consumo de energía es mucho más eficiente que cualquier proyecto renovable. Las renovables van a seguir exacerbando el consumo, no lo van a controlar. Muchas gracias. Sí, para contestar la pregunta sobre el petróleo en la península de Yucatán, hay identificados zonas que probablemente tengan el recurso, pero el riesgo geológico es muy alto, entonces las compañías que quieran atreverse a correr ese riesgo, pues tendrán que asumirlo, ¿no? Es muy probable que en muchos de los proyectos fracasen, ¿no? Entonces, desde el punto de vista técnico es la parte que menos tiene del Golfo de México, ¿no? Que menos tiene recursos. La parte que es más interesante en cuanto a aguas profundas, interesante me refiero para la inversión, no de otra manera, es en el cinturón plegado perdido que está enfrente a las costas de Tamaulipas, en la frontera con el Golfo de México de la parte norteamericana. Mi presentación, yo no sé por qué se hizo esta referencia hacia la visión malthusiana, no la entiendo, es un poco ridícula y reduccionista. Mi presentación hace el llamado de atención que si no integramos la componente de reducir nuestro consumo, antes de seguir pensando que vamos a estar en un Ferrari eléctrico cargado con energía eólica y solar, cualquier proyecto o modelo energético, así sea el alemán, fracasa. Y no tiene que ver con aspectos políticos, tiene que ver con las realidades técnicas de lo que esas tecnologías nos permiten. Las tecnologías renovables, la energía renovable ya la usábamos desde hace tiempo, pero éramos una especie o una sociedad modesta. O sea, yo recuerdo cuando iba al pueblo de mi abuelo en el sureste campechano, el pescado se aliñaba y se secaba, se utilizaba la energía solar para secar el pescado y con eso te evitabas un refrigerador. No sabía igual el pescado, pero tenías pescado para rato. Se hacían conservas, entonces se permitía almacenar los alimentos. Los pescadores, si no había viento, no salían, se quedaban en la costa, si había viento salían, pero éramos una sociedad pequeña y modesta en cuanto a nuestro consumo de energía. Hoy, la sociedad que construimos, nos guste o no nos guste, está basada en los combustibles fósiles. Es imposible cambiarla. No fue diseñada, escuchen, no fue diseñada para energías renovables. Es como si llegara ahorita el papá de una familia y ¿saben qué? Me compré un Jetta. Y entonces el hijo le dice, no, ¿sabes qué? El hijo millennial, ¿no? ¿Sabes qué? Lo de hoy es las renovables, así que esto tiene que funcionar con solar y con eólica. Y el papá le dice, espérame, era todo mi dinero, ya no tenemos más. O sea, así construimos el modelo industrial, el modelo económico de nuestra humanidad, basado en combustibles fósiles, y es imposible hacerlo funcionar con renovables. Tiene que haber un gran esfuerzo en la reducción del consumo de energía, si no las cosas no van a funcionar. Ese es el mensaje de la parte que hoy yo les traigo. Y el fracking se inscribe como parte de esta tendencia desesperada de buscar el ácido muriático, a ver si lo podemos beber. Porque está contaminando todo. Sí, no me queda duda que ninguna de las corrientes políticas que están ahorita jugando por la presidencia de nuestro país tenga idea de este problema. Es un problema que tiene muy poca difusión. Y es un problema de conciencia. El problema es que esto nos toca a todos, o sea, nosotros también somos parte de este problema, no crean que somos inocentes, o sea, desde que tenemos un vehículo o utilizamos el transporte público, ya somos parte de esta humanidad que consume de manera
colosal energía. Las comunidades que señalaba Claudia, las comunidades, es Claudia, ¿verdad? Sí. Marginadas, son las que menos expuestas están a este problema, es lo curioso. Ellos están más a salvo que nosotros en caso de tener problemas con nuestro modelo energético. Normalmente los modelos energéticos se planean desde el punto de vista del vendedor. ¿Quién está en las áreas energéticas de la toma de decisiones? Y pues si es un vendedor, por ejemplo, en este caso, lo acaban de correr, pero hasta hace unos meses era Tillerson, ¿cómo se llama? Rex Tillerson, pues era un hombre de la Exxon, y entonces la política es petróleo. Si metes a alguien del gas, pues es el gas, si metes a alguien del carbón, es el carbón, si metes a alguien de las renovables, es las renovables. Entonces ellos te van a vender la idea de que la solución son las renovables. Las renovables no son la solución. Desde mi punto de vista, con los años que tengo de trabajo, las renovables son un paliativo para intentar, siguiendo nuestra fiesta, ¿no? Siga la fiesta, váyanse por el ácido amoniático, no hay problema. Ahí entran. Tienen impactos sociales muy fuertes y tienen impactos ambientales muy fuertes las renovables. No son limpias, ni son verdes, ni son ecoamigables, ni nada de eso. Es la industria avanzando sobre el territorio, es la ocupación industrial del territorio. Si no, pregúntenselo a los campesinos oaxaqueños del Istmo de Tehuantepec que están hasta acá de las torres eólicas, y ahí están los yucatecos igual luchando para que no entren en estas torres. Y para que tengan una idea, la compañera mencionaba pues los solarcitos solares en los techitos, ¿no? Los paneles solares en los techitos. Pues sí, eso resuelve una infinitesimal parte del problema energético de nuestra humanidad. Si lo queremos hacer industrial, y queremos hacer parques solares industriales importantes, de lo que se trata es de hacer desierto. De lo que se trata un parque solar es de hacer desierto. De eso se trata. Yo soy constructor, me he dedicado a la construcción de infraestructura petrolera muchos años y sé cómo se trabaja. Lo primero que tienes que hacer para montar un parque solar es meter un bulldozer y cortar la capa vegetal completa, para que no crezcan plantas. Y si crecen las plantas, tienes que vertir agentes herbicidas, nada amigables con el ambiente, para que las plantas no crezcan. Si las plantas crecen, crean sombra y los paneles solares no funcionan. Entonces, si tú estás pensando en un parque solar de 50 kilómetros cuadrados, son 50 kilómetros cuadrados de desierto que tienes que crear. Hay gente que se le ocurre la fantástica idea, no, pues vamos a hacerlo en el desierto de Sonora, pues allá es desierto, ¿no? Independientemente que exista un frágil ecosistema ahí, ¿no? Las peores condiciones de polvo del mundo se encuentran en los desiertos. Entonces, una polvaderita que se haga, los paneles quedan tapizados y disminuye su productividad entre un 30 a un 40% si tienes esta película de polvo encima de como en nuestros muebles, ¿no? Que le haces así y aparece el polvo. Es lo mismo con los paneles solares. Entonces tienes que tener un ejército de franeleros limpiando. ¿Y con qué creen que se limpian los paneles solares? Yo leí el manual y pensé que era un líquido especial. Es con agua. Entonces, ¿qué no hay en un desierto? Un poco diferente con solar thermal. Because it's photovoltaics. Solar thermal es un poco diferente con polvo, ¿no? Con la termosolar. Sí. Okay. El problema de la termosolar es que se trata de poner espejos dirigidos hacia una torre. Es diferente el proceso. Es mucho más eficiente, mucho más eficiente. Es 10 veces más caro. Y el problema que hay es que cuando todas las especies que pasan alrededor del centro de concentración quedan calcinadas. Los pájaros quedan calcinados, los insectos, las mariposas, por ejemplo, imagínense en la trayectoria de la migración de la mariposa monarca, estos grandes parques de espejos concentrados sobre una torre que mide unos 200 metros de altura para concentrar el calor ahí, pues todo lo que pase por estos paneles solares queda totalmente calcinado. Entonces, no es tan ecológico como se pinta, sigue siendo una instalación industrial que aprovecha una energía renovable, pero no nos resuelve el problema y además estamos creando un impacto muy fuerte paralelo, ¿no? Los daños colaterales son idénticos. A veces me acusan, como la compañera, de tener posturas pro fósiles, ¿no? Yo no tengo posturas pro fósiles. El desarrollo de la energía fósil tiene impactos ambientales. Que no me vengan con el cuento que las renovables no lo tienen. Sí lo tienen, y eso es lo que hay que analizar. Porque si vamos a hacerle frente a nuestro modelo energético con proyectos renovables, hay que incluir todas las variables que definen el costo-beneficio de un proyecto de ese tipo, ¿no? Repito, si no hay una gran proporción de reducción del consumo de energía, no hay modelo energético en el mundo que funcione.
Ninguno. Ninguno. Si no hacemos un esfuerzo de reducción, de hacer nuestros vehículos más ligeros, de hacer nuestros recorridos más inteligentes, de promover el desarrollo, el transporte colectivo, de caminar más, o sea, de que sea obligatorio caminar 3 kilómetros al menos, de que tengas que utilizar la bicicleta, eso, nada más ese tipo de soluciones nos ahorran un 30 o un 40% nuestro problema, nuestro consumo de energía, así, de ese nivel. O sea, te bajas de una camioneta GMC Denali de 420 caballos de fuerza, resuelves el 90% de tu problema energético tú como persona. Si te bajas de una Veo, bueno, resuelves el 50%, ¿no? Sí. Yo creo que el aspecto social, de la lucha social de las comunidades, es parte de los límites del crecimiento y la expansión de nuestro modelo. Antes los límites eran técnicos o eran financieros. Antes la CFE decía, vamos a hacer una presa aquí en el cajón, a ver, este pueblo me lo mueves, construyes otro acá, se van para allá, si rezongan los metes a la cárcel y listo, ¿no? Y se hace la presa y se acabó. Hoy no. Hoy el planeta está más poblado, ocupamos más territorio, somos más gente, entonces ese límite social se extendió. Y es un límite a la expansión de nuestro modelo energético, que tiene que entrar a negociar y a llegar a acuerdos para decir, bueno, yo te exploto parte de tu propiedad territorial, pero a cambio te doy tanto. Y es un límite intangible que forma parte de los límites de nuestra expansión del modelo energético. También están los límites ambientales, porque a nadie se le va a ocurrir poner un parque solar o un parque eólico en la zona de migración de la mariposa monarca, ¿no? O sea, yo creo que sería un error. Los expertos señalan que hay que tener cuidado con esto, ¿no? La humanidad está llegando ya, nos tocó a nosotros vivirlo, a todos estos límites. Económicos, cada vez es más caro. Técnicos, cada vez es menos. Sociales, ya no se puede porque hay que negociar con la comunidad. Esto es un grave problema de la reforma energética, ¿eh? La reforma energética no puede resolver los problemas de mediación social y hay muchos proyectos energéticos, tanto renovables como fósiles, parados por cuestiones sociales. Y el límite ambiental. Entonces, desde mi punto de vista, llegó el momento de apretarse el cinturón, reducir nuestro consumo de energía, ser menos soberbios, ser más modestos, más humildes, vivir con menos, vivir bien y dejar de pensar que en que vamos a podernos comprar un modelo Tesla S del señor Elon Musk, este vehículo eléctrico que vale más de $1 millón y que tiene un motor de 250 kilowatts de potencia, ¿no? Sigue siendo lo mismo, es la misma, es reproducir, digamos que es el mismo modelo nada más que verde, ese capitalismo verde, crecimiento verde. Entonces no funciona así. O sea, vamos a tener que pasar encima de las comunidades, vamos a tener que pasar encima de los monumentos históricos. Está pasando en Alemania. Alemania está demoliendo sitios históricos para extender sus minas de carbón. Sus minas de carbón no son de eólicas. Vamos a tener que pasar encima de una serie de cosas por nuestro apetito energético. Yo quisiera nada más concluir, comentarles, si a ustedes les parece importante o valiosa la información que compartí aquí en la parte que me corresponde, con muchísimo gusto voy y la comparto, escríbanme un correo, ese es mi correo, con muchísimo gusto voy y las comparto con ustedes en los foros que crean convenientes, puede ser inclusive en un café, no hay ningún problema, para que este mensaje se transmita, porque básicamente así se está transmitiendo, ¿no? Es el trabajo de las personas que asisten a estas conferencias y después se generan otras oportunidades en otros lugares. Entonces, si nos ayudan con la difusión, con muchísimo gusto voy a cualquier otro lugar a compartir esta información. Muchas gracias. Entonces, les agradecemos mucho la presencia de los 3 invitados. Y aquí unos reconocimientos de parte del Instituto de Geografía. Muchas gracias. Una pequeña muestra de agradecimiento por su participación. Y bueno, entonces así concluimos esta mesa de debate. Muchas gracias por acompañarnos y a los que nos siguieron por la transmisión en línea también muchas gracias.